Les doy la cordial bienvenida a la segunda clase del segundo parcial. Empezamos haciendo un pequeño repaso del uso de la fuerza. Les recuerdo que para el uso de la fuerza existen dos obligaciones. La primera es una obligación positiva, que lo que dice es que nosotros no podemos usar la fuerza, sino que tenemos que derivarlo, o sea, de manera positiva, a una solución pacífica. Y luego tenemos la obligación negativa, que es no podemos usarlo, ni siquiera amenazar usar la fuerza. Existen tres motivos por los cuales yo sí puedo usar la fuerza. El primero es que sea autorizado por el Consejo de Seguridad, que es el segundo órgano de Naciones Unidas. El segundo que tengo es que sea una legítima defensa. Yo siento que, no, ni siquiera siento, yo veo que me están invadiendo y como yo veo que me están invadiendo, entonces yo puedo reaccionar. Esa teoría la usamos nosotros en Honduras cuando la guerra con El Salvador, o sea que sí la hemos utilizado con éxito, pero además de haberlo utilizado con la guerra con El Salvador, Estados Unidos la utilizó con Irak. Estados Unidos utilizó la primera autorización por Consejo de Seguridad en Afganistán y la segunda la utilizó con Irak. Y luego tenemos los enemigos de Naciones Unidas y ahí les comentaba yo que existen dos teorías. La primera es invasión alienígena. Sí, si vienen los alienígenas y vienen en son de guerra, pues nosotros deberíamos de poder defendernos y nos uniríamos todos los estados para poder defendernos. Entonces ese es el primer enemigo que podría tener Naciones Unidas. Y el segundo enemigo que puede tener Naciones Unidas, la segunda teoría, tiene una aceptación bastante grande, fue liderado por los Estados Unidos de América justamente, y es la teoría de que los narcotraficantes, las maras, las pandillas y todas las asociaciones ilícitas son contrarias a todo lo que representa Naciones Unidas, que es la paz, que es la democracia, que es poder vivir en una sana convivencia. Entonces, esta teoría todavía no es como que ha sido aceptada, pero sí existe la teoría de que las maras, las pandillas, los narcotraficantes y los de asociaciones ilícitas, incluidos ahí los de la lavandería, ¿verdad? Los lavadores, que son los que les ayudan, son considerados enemigos de Naciones Unidas por muchos de los autores que hablan del uso de la fuerza. ¿Tienen preguntas sobre esta diapositiva? No. Ok. Entonces, ya que hemos visto cómo es realmente el uso de la fuerza, que dicho sea de paso, me preguntaron ayer cuál es la diferencia entre el uso de la fuerza y la guerra, prácticamente, o sea, en términos prácticos, ninguna, pero en términos legales, la guerra no está autorizada, el uso de la fuerza sí, esa es la diferencia. O sea que es un punto de vista legal, no un punto de vista práctico. Tanto en la guerra como en el uso de la fuerza van a haber soldados, van a haber armas, van a haber tanques, van a haber muertos, van a haber civiles muertos, van a haber soldados muertos, van a haber de toda clase de pérdidas, se van a perder la infraestructura, puentes, casas, hospitales, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista legal es que existe la diferencia. Desde el punto de vista práctico no existe diferencia. Entonces, vamos a ver el día de hoy el uso de la paz. Y yo sé que se oye feo decir uso de la paz. Yo lo sé. Yo sé que se oye feo. Pero legalmente hablando, esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros utilizamos la paz. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para utilizar la paz? ¿O qué es lo que nosotros hacemos para utilizar la paz? Lo primero que debemos de saber es que no podemos evitar las controversias. O sea, sería vivir en una utopía decir que nosotros vamos a evitar las controversias. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, porque tenemos diferencias de opiniones, porque parte de ser un ser humano es que vamos a tener diferencias de opiniones. Algo tan sencillo, y les pongo usualmente yo el ejemplo de que mi hermana y yo solo somos un año de diferencia. Eso es todo, un año. Muchas personas piensan que nosotros somos gemelas porque nos parecemos mucho y usualmente los que nos conocen mucho nos dicen sonrían y entonces yo sonrío y yo tengo chocollos y ella no. Porque antes era la que usaba lentes y la que usaba lentes era mi hermana y cuando empecé a estudiar Derecho ya vinieron los lentes, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces antes era por los lentes y ahora es por los chocollos que nos distingue un montón de personas, especialmente las personas mayores. Entonces, somos muy parecidas físicamente, tuvimos la misma mamá, tuvimos el mismo papá, solo somos un año de diferencia, fuimos a la misma escuela, teníamos el mismo grupo de amigos, bueno, todo, básicamente, comíamos la misma comida, íbamos a la misma iglesia, todo era igual.
Pero si usted nos pregunta algo tan sencillo como, ¿qué querías estudiar desde que estábamos chiquitas? Yo sabía que yo lo que quería era ser abogada. Y cuando yo fui creciendo, fue fortaleciendo esa creencia de que yo lo que quería era ser abogada. Y cuando empecé a estudiar Derecho, yo fascinada. Tal vez tenía roces con mis profesores, porque ya se imaginan mi personalidad, así como soy, los roces que yo podía tener con ellos. Pero yo amaba estudiar Derecho, yo sigo amando estudiar Derecho, yo sigo estudiando Derecho, ¿ok? Eso es parte de quien yo soy. Y usted pregúntele a mi hermana qué sucedió cuando a ella, estudiando negocios, la obligaron a sacar una clase de Derecho que se llama Derecho de los Negocios, así se llama en Estados Unidos. Pregúntele lo que le pasó, lloraba, me hablaba por teléfono y me decía, esta papada es horrible. ¿Cómo a vos te gusta esta cosa? Y yo, es lindo, le decía yo, a tal grado que yo compré el texto de la clase de ella, y miren, verdad, ya me van a salir las canas otra vez, lo que usábamos para comunicarnos era Yahoo Messenger, ¿se acuerdan de Yahoo Messenger? Pues por ahí nosotros hablábamos por audífono y todo, y yo compré el libro de ella, me lo traje para Honduras, porque la fui a visitar, le fui a ayudar a instalarse ese semestre, se cambió de dormitorio. Eran lloretas las que pegaba ella y yo abría el libro y yo, qué cosa más hermosa, vení, te voy a explicar, que no sé qué. Somos de la misma mamá, somos del mismo papá, fuimos a la misma escuela, fuimos a la misma iglesia, teníamos los mismos amigos y ella odia todo lo que tiene que ver con derecho. Dice que es aburrido, dice que eso es demasiado, que eso no sé qué, que eso a ella no le gusta. Y yo amo el derecho, es lo que más me encanta en la vida profesional. O sea, por mí, yo fui, bueno, inclusive cuando terminó la clase, yo tenía mi texto todo rayado. El texto de ella estaba nítido, limpio, como que si nunca ni siquiera lo hubiera abierto. Le digo, hermana, dame el texto tuyo, y ahí tengo los dos. O sea, así de tanto amo yo el derecho. Entonces, el hecho de que nosotros, teniendo tantas similitudes, tengamos diferencias tan grandes en la profesión que nosotros hemos escogido, es una controversia. O sea, ¿por qué las dos no nos convertimos en empresarias? ¿Por qué las dos no nos convertimos en abogadas? ¿Por qué las dos no pensamos igual si todo fue igual? Todo en mi crecimiento fue igual con ella. Entonces, si algo como dos hermanas pueden tener esas diferencias, que somos tan cercanas, que somos uña y carne, o como me dijo el otro día un señor, patada y mordida, si somos así, ahora imagínense con otros lugares donde ni siquiera hablamos el mismo idioma, donde la religión es completamente distinta, donde la población, la demografía es completamente distinta. Aquí somos mestizos, la gran mayoría. En otros lugares son africanos, en otros lugares son asiáticos. Las costumbres que tenemos, las comidas, todo es distinto. ¿Cuál es tu plato favorito? Sí, varía completamente. Pregúntale a mi esposo y ahora el plato favorito de él son las baleadas. Ama las baleadas, ¿verdad? Él puede hasta echar tortillas de harina y yo no. Esa es la opinión que él tiene. Pero usted le pregunta a mi hermana cuál es su comida favorita y le va a decir sushi. Y usted me pregunta a mí cuál es mi comida favorita y yo le voy a decir comida árabe. Amo la comida árabe, marmaón, con pollo rostizado y con berenjenas a la plancha. Oh, me mató cuando me dijo eso a mí. Ya. Entonces, dos hermanas, ella sushi y yo marmaón y pollo. Eso es nuestra comida favorita. Entonces, sí, pudiendo tener esas relaciones, tenemos esas diferencias, muy difícil ya cuando estamos hablando de miles de millones de dólares, estamos hablando de gente completamente distinta, ideologías distintas, religiones distintas, idiomas distintos, un montón de cosas distintas. Entonces, no podemos evitar las controversias. Decir que podemos evitar las controversias es vivir en una utopía, porque la controversia lo único que es una diferencia. Entonces, no podemos evitar las diferencias. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer? Lo que podemos hacer es evitar que esas diferencias lleguen a convertirse en conflictos, que no nos vayamos a la guerra, que no usemos la fuerza, que hagan lo que hizo Arabia Saudita cuando fueron los ataques terroristas. Señores de Estados Unidos, nosotros somos muy diferentes a ustedes, pero los dos tenemos un criterio común, que es que no vamos a apoyar a los terroristas. Y como no vamos a apoyar a los terroristas, les vamos a dar todo lo que ustedes necesitan para agarrarlos. ¿Qué? Usted necesita saber dónde vive la familia de ellos para ver si también son terroristas. Aquí están las direcciones. Vaya búsquelos, vaya interróguelos, no hay problema. Ah, que usted quiere que nosotros le ayudemos con información, también, aquí téngala. No hay problema. Usted necesita poner una base militar aquí, véngase, póngala. ¿Dónde la quiere?
¿Dónde quiere que le hagamos el espacio aquí, en medio del desierto? Entonces, eso es evitar el conflicto, porque ellos sentían, que yo creo que nosotros también lo sentiríamos, que si eran ciudadanos de ellos los que habían ido a hacer esos ataques, pues entonces que muy obviamente Estados Unidos los iba a ir a invadir a ellos. Pero lo que sucedió no fue eso. Lo que sucedió fue, ok, ustedes nos quieren dar los autores materiales, ustedes nos quieren decir quiénes eran, nos quieren dar la información, nos quieren decir quiénes eran sus ayudantes, belleza, entonces yo no tengo pleito con vos. Yo no tengo esa diferencia, yo no tengo que invadirte para poder averiguar esas cosas. ¿Qué pasó con Afganistán? Afganistán le dijo, el autor intelectual, Bin Laden, ¿y vos cómo sabes eso? Bueno, porque él hizo un video adentro de una cueva que estaba en Afganistán diciendo, yo fui el que lo hice, yo tomo responsabilidad de haberlo hecho y estoy feliz por haberlo hecho. Entonces, y Afganistán les dice, no, nosotros no sabemos quién es ese, ni sabemos qué es lo que está, ni está aquí tampoco. Entonces, lo que se ganaron ellos al hacer eso fue que esa controversia, esa diferencia de opiniones, no supieron conciliarla y se usó la fuerza en contra de ellos. Entonces, no podemos evitar la controversia, pero sí podemos evitar el conflicto. Y para evitar el conflicto, lo que vamos a hacer es usar la paz. Y para usar la paz, ¿qué hizo Arabia Saudita? Procesos judiciales en contra de los familiares, en contra de los aliados, en contra de los aliados de los narcotraficantes y de los, porque recuerden que parte de lo que pasó fue que los narcotraficantes financiaban parte de los actos terroristas, que eso también era muy importante, ¿no? Porque esa fue la razón por la cual ellos destrozaban, el ejército de Estados Unidos destrozaba las plantaciones de coca y las plantaciones de poppy cuando los encontraban, ¿sí? Entonces, el opio, de donde viene el opio. Entonces, usted necesita procesos judiciales para buscar a los aliados, a los que financiaban. Con gusto nosotros les abrimos las puertas para que ustedes usen los canales judiciales. Usted necesita que nosotros hagamos procesos policiales. Usted necesita sentarse y platicar conmigo, hacer una negociación acerca de dónde es que los vamos a juzgar. Usted necesita que nosotros sentemos a diplomáticos de alto rango para que ellos platiquen y miren a qué acuerdos pueden llegar. Necesito utilizar Interpol. Entonces eso fue lo que hizo Arabia Saudita, muy inteligentemente, porque si no les hubiera caído guerra a ellos, ¿no? Y entonces ellos usan la paz. ¿Para qué? Para evitar la fuerza. ¿Ok? No pueden evitar la controversia, no pueden ellos erradicar a todos los terroristas, no pueden ellos cambiarle la mente a todas las personas que viven en Arabia Saudita, pero ellos pueden evitar una guerra, ¿sí? Y muchas personas en este momento se preguntan, bueno, abogada, ¿pero qué es la paz? ¿Qué es la paz? Entonces les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es la paz? Cuéntenme un poquito, a ver, ¿qué es la paz para ustedes? Dani, tal vez. Todo lo que estamos viendo de alguna manera hoy en día. Todo lo que vemos hoy en día. Hoy en día. Ok, Dayana, cuénteme qué es la paz para usted, Dayana. Algo tranquilo, algo sereno, algo que a usted no le preocupa nada, no sé, algo así. La falta de preocupaciones, dice Dayana. Ausencia de guerra. La ausencia de guerra, dice Rita. Dani, cuénteme qué es para usted la paz. Bueno, la paz, abogada, es la ausencia, pues, de conflicto. Entonces, podría decir, es la tranquilidad. Eso es la paz. Ok. Muy interesante las definiciones que ustedes me dieron. Paz viene del latín pax. Sí, dígame, Esther. No, es que como estaba preguntando de la paz, yo le iba a decir cuando hay una estabilidad en todo. Muy interesante esa apreciación de Esther, es la apreciación de la estabilidad. Ok, vamos a empezar diciendo qué es la paz. La paz viene del latín, la palabra en latín que originó todo esto era pax. No sé si ustedes han escuchado hablar de la pax romana, por ejemplo, que ahora muchos consideran la pax americana. Eso es un término nuevo que ha aparecido, la pax americana. Bueno, ni tan nuevo, tiene como 20 años, pero
obviamente en derecho algo que tiene 20 años es recién nacido. La Pax Romana era la paz que Roma hacía con usted. La paz americana, la Pax Americana, era la paz que hacía Estados Unidos la paz que hace Estados Unidos de América con usted. Dígame, Margarita. Para mí la paz es la terminación de una guerra, se podría decir, el equilibrio y estabilidad. Perfecto. Entonces, para Margarita tiene que haber una terminación de una guerra y tiene que luego haber estabilidad. Entonces, primeramente, nosotros conocemos la Pax como un pacto, es decir, un tratado que hacían los romanos con otro estado para que ya no se diera la guerra. Es decir, eso que les decía Margarita, la finalización de una guerra. Sí, ¿cómo finalizaba? Porque yo firmaba un tratado con Roma que hacía que finalizara la guerra. ¿Y esos tratados todavía se hacen? Claro que sí. Cuando finalizó la Primera Guerra Mundial y cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, finalizaron por medio de tratados. ¿Recuerdan el Tratado de Westfalia, por ejemplo, que le pone fin y impone a Alemania esas severas, por decirlo así de alguna manera, remuneraciones que ellos tenían que hacer a Francia y a Inglaterra por la destrucción que ellos habían causado en la Segunda Guerra Mundial? Muchas personas piensan de que esto es lo que el primer pacto de Westfalia fue lo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. Sí, ese desequilibrio que se dio en Alemania por todo lo que tenían que pagar ellos. Deudas increíblemente onerosas que no podían pagar con la destrucción que había dejado la guerra. Entonces, sí, todavía hoy en día existen tratados que se firman para ponerle fin a la guerra. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial finalizaron con un tratado, cada una de ellas. Entonces, sí, ese pacto que nosotros lo teníamos desde el tiempo de los romanos, todavía lo seguimos teniendo, en donde se firma un tratado que dice, yo no te voy a hacer la guerra a ti si tú no me haces la guerra a mí. Básicamente eso es. Yo no te hago la guerra a ti si tú no me haces la guerra a mí, y estas son las cosas que tienen que suceder para que no haya guerra. ¿Sí? Entonces esa fue la primera definición que nosotros teníamos acerca de la paz. Un pacto, pax, literalmente un pax que nosotros hacíamos para que no existiera la guerra. Un tratado para detener la guerra. Eso que nos decía Margarita, que se termine la guerra. Luego, ya con el tiempo, nosotros dijimos que nosotros lo que necesitábamos para que hubiera paz era un periodo sin guerra. Eso que nos decía Dani. Dani nos dijo que no haya guerra. La ausencia de la guerra. Eso decíamos nosotros, estamos hablando de aproximadamente los años 500 después de Cristo hasta como 1500 después de Cristo. Nosotros hablábamos mucho acerca de la ausencia de la guerra. Pero ustedes saben de que aún así existían guerras. Usualmente los historiadores dicen de que ausencia de las guerras, no ha existido meramente, porque siempre a nivel mundial han existido movimientos armamentísticos que, aunque no sean reconocidos, hacen que no exista esa paz, hacen que hayan movimientos de guerra. ¿Sí? ¿Cuántos días nosotros hemos tenido a nivel mundial desde que tenemos historia escrita en donde no han habido días de guerra? Si los sumamos todos, desde aproximadamente 4000 años que tenemos de historia escrita, los sumamos todos los días que no han habido guerras y nos damos cuenta que es aproximadamente 2 meses lo que tenemos en donde no han habido movimientos armamentísticos que puedan ser considerados guerras. Entonces este periodo sin guerra viene siendo una utopía nuevamente, en donde nosotros pues decimos no va a haber ningún movimiento armado que pueda amenazar esa tranquilidad que podemos tener. Hoy en día tenemos otra evolución al término paz. Esa se las mencionaba Dayana, esa se las mencionaba también alguien más me la mencionó. Se me va en Esther se las mencionó. Hoy en día nosotros consideramos de que la paz es un periodo de estabilidad. ¿Por qué? Por la gran pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Honduras vive en paz?
¿Ustedes creen que Honduras vive en paz ahorita? No, abogada. Dice Emily que no. No. Que no, dice Jairo. No, dice María Fernanda. La realidad es que nosotros no vivimos en paz. Si viviéramos en paz, yo podría salir a las, ¿qué? 3 de la mañana a como mi abuela, a irme a comer una burrita al mamachepa y nada me pasaría. Eso es vivir en paz, ustedes. Vivir en paz significa que yo puedo decir lo que yo quiera y nada me va a pasar. Vivir en paz significa de que yo puedo ir a una iglesia y nada me va a pasar por ir a la iglesia, ¿sí? Entonces, vivir en paz no es algo que nosotros tenemos en Honduras, pero nosotros estamos en una guerra. Ahorita nosotros oficialmente estamos en guerra. Dice Margarita que no. No. Dice Ya Emily que no. inventado, que era secuestro. Sí, o sea, no vivimos en guerra. Nosotros ahorita no estamos en una situación de guerra. No la tenemos ahorita una situación de guerra, pero tampoco tenemos un periodo de estabilidad. No tenemos paz. No sabemos, muchas personas, especialmente ahorita en la pandemia, no saben qué va a suceder con su salud, no saben dónde van a trabajar de tantos trabajos que han desaparecido debido a la pandemia, no saben dónde comer, no saben cómo estudiar, no saben. Dígame, Jairo. Sí, de repente no tenemos una guerra, buenas noches, de repente no tenemos una guerra a mano armada, pero sí tenemos una guerra virtual, una guerra de diferencias de opinión, tenemos una guerra política donde un partido se ataca con el otro, idealista, ¿verdad? Tenemos una guerra económica donde el imperio rico de Honduras, es decir, los de cuello blanco, los pudientes, quieren hacerse más ricos a costas de la labor del pueblo. Es una guerra, pues, o sea, tal vez no de armamentos, ¿verdad? Pero consideramos que sí lo hay. También una guerra mediática en relación al poder. Tal vez no hay usurpación de poderes. Bueno, no sé hasta qué tanto, ¿verdad? No conozco, pero considero que también hay usurpación de funciones en diferentes aspectos. Y eso nos afecta a nosotros. Nosotros somos el otro lado el lado del pueblo que sufre el ataque. Muy interesante lo que nos dice Jairo. Bueno, recordemos, guerra significa soldados matando otros soldados. Eso es lo que significa guerra. Soldados matando otros soldados por una causa mayor. O sea, toco madera. Aquí yo tengo alumnos que son militares, que son policías, que son parte de esas Fuerzas Armadas. Los he tenido, tanto en UTH como en la Universidad de la Defensa. Toco madera nuevamente. Espero que nunca tengan ellos que enfrentarse a esa situación. Pero el día que ellos hagan esas acciones, no lo van a hacer en nombre de Laura. Lo van a hacer en nombre de Honduras. Ellos van a luchar por algo mayor que ellos. Y ellos lo saben desde el momento en que ellos firman, que ellos se están sumando al ejército de Honduras, a las Fuerzas Armadas, a la Naval, a la Fuerza Aérea. Ellos van a morir por Honduras, no por ellos. Quizás ellos atan ese sentimiento de decir, es que yo debo de hacerlo porque soy hondureña. Es parte de mi obligación. Y yo los he escuchado hablar y suena muy lindo, pero al final del día ellos no se están muriendo por ellos. Ellos no van a la guerra por ellos. Ellos van a la guerra por Honduras. Esa es la gran diferencia. Entonces, lo demás que usted nos ha mencionado son controversias. Las controversias económicas, las controversias religiosas, las controversias políticas, las controversias educativas, las controversias en formación de docentes, por ejemplo. O sea, son enormes las controversias que existen, problemas sociales que existen. Lionel nos menciona, por ejemplo, las organizaciones criminales y las asociaciones ilícitas. Claro, esos son cuestiones económicas, cuestiones ilegales, cuestiones de droga, cuestiones de narcotráfico. Eso no es en sí una guerra. Por eso es que les digo yo, cuando estábamos estudiando el uso de la fuerza, que esa teoría acerca de si estas maras, pandillas, narcotraficantes y toda asociación, incluyendo los lavadores de activos, deberían de ser incluidos como enemigos de Naciones Unidas para usar la fuerza en contra de ellos.
La gran observación que se les hace es, sí, pero es que ellos no son fuerzas armadas. Y muchas personas dicen, usted ha visto las armas que tienen los narcos, las Mara 18, usted ha visto las armas que tienen. Se mandan a los policías con un tolete y con una M16 y ellos les contestan con una UCI. O sea, es impresionante, es ilógico que ellos tengan esas armas que ni siquiera el ejército de Honduras las tiene. Dígame, Iris. Buenas noches, abogada, y buenas noches, compañeros. Compartiendo también la opinión del compañero Jairo en relación también a lo que usted está opinando, abogada. Y los dos temas tienen que ver, ¿verdad?, con las controversias que nosotros pasamos en nuestro país. Desafortunadamente, el viernes pasado lo pudimos apreciar, la impaz, lo voy a decir de esa manera, que tenía la gente de la zona norte, porque ellos no tienen tranquilidad al ver que ya se está viniendo el problema de las lluvias otra vez y que el norte es tan vulnerable para las inundaciones y que no les han podido solventar el problema de los bordos. La gente tiene derecho a manifestarse. Y para mí es tan triste ver la manera en que miembros de la carrera policial hicieron uso de la fuerza de una manera desproporcional, dándoles hasta con el escudo que ellos usan para contrarrestar ataques de la misma población, porque no hay que hacernos los ciegos, porque la población responde y responde hasta con piedras, pero es lo que usted estaba mencionando también, abogada. Que no vamos a venir y los miembros de la carrera policial y el ejército se van a ir a meter a las zonas rojas de aquí de Tegucigalpa, donde están sitiados los miembros de pandillas, tanto de la MS como los de la 18, por el problema de armas que ellos tienen. Pero es bien bonito venir e irse a descargar toda su furia con la población que no tiene ese tipo de armas. Entonces creo que es sensato que se reformen todo este tipo de situaciones, porque el miembro de la carrera policial va a dar efectividad, ¿verdad?, cumplimiento por lo de las manifestaciones, pero no tienen el derecho de venir y golpear a la población como lo han estado haciendo. Y creo que la mayoría de los compañeros están de acuerdo con mi opinión. Sé que hay miembros de la carrera policial que realmente dan ganas de felicitarlos, motivarlos, porque ellos mismos denuncian ciertas situaciones por las cuales nosotros nos damos cuenta, pero realmente en Honduras no tenemos paz. No tenemos paz por la inseguridad, no tenemos paz porque no tenemos salud, no tenemos paz porque no tenemos educación. Son tantos factores que influyen para que nosotros podamos tener un poco de paz o conocer lo que es la tranquilidad. 100% de acuerdo. Iris, dígame, Jairo, que lo veo con la mano levantada. Yo creo que fue de la opinión anterior, abogada. Ah, ok, cheque. Miren qué interesante lo que nos hablaba Iris, que no es lo mismo un policía en contra de otro policía a un policía en contra de una M16, una UCI, una AK-47, que ni siquiera lanzagranadas. El otro día vi que estaban haciendo unos decomisos en El Salvador, en donde le decomisaron a ciertas maras y pandillas lanzagranadas. Óigame, explíqueme usted cómo ir un policía en contra de un lanzagranadas. O sea, no, ¿verdad? Está desproporcionada. Así como es desproporcionado que el policía use su escudo y use su tolete en contra de personas que literalmente se están manifestando y quizás no están haciendo nada, quizás fue uno el que empezó a provocar y les cayó por andar en la manifestación, le cayó a 10 que no hicieron nada, pero ese uno le tiró piedras al policía. Obviamente no es justo que le tiren piedras a los policías, eso tampoco es justo, eso tampoco es correcto, pero estamos viendo la desproporción de piedras en contra de toletes y escudos y armas de fuego, así como vemos la desproporción de policías con una pistola en contra de UCIs y de... O sea, es que a mí me impresiona todo el armamento que tienen, sinceramente. Por eso es que yo muchas veces les digo, todas esas leyes que hacen para desarmar la población, usted solo está desarmando a los que seguimos la ley. Yo tengo armas en mi casa, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a la armería, compro mis municiones, la mía, la que yo tengo,
es más vieja que yo, que mi papá me la regaló, ¿ok? Entonces no la compré en la armería, todavía eso no existía en ese entonces, pero está registrada, tengo las municiones que compro en la armería, etcétera, etcétera. Y yo la porto cuando debo de portarla. Pero fíjense que cuando yo llego a UTH, no me dejan andar armada. Y yo usualmente les digo, y si alguien viene aquí a mi clase y quiere matar a uno de mis alumnos, ¿qué quieren que haga? ¿Que les tire el borrador? El borrador, ¿cómo lo puedo defender con el borrador? Con la silla, con el podio. ¿Qué les voy a tirar? De aquí a que yo les tire la silla, ya me mataron a 5, les digo yo. Dejen que los que sabemos La andar cartera, abogada, armados... con el pisto. Sí, hombre, dejen que los que sabemos andar armados, los que somos responsables, dejen que andemos armados. Está bien que usted me quiera entrenar, no hay problema. Está bien que usted me quiera hacer examen de a ver si estoy loquita o no. Belleza, no hay problema. Pero no me quite mi arma, que esa es mi defensa. Y no solo para mí, sino que para los que me rodean. Pero no, aquí en Honduras que no, solo pueden andar 2 pistolas y solo pueden este número de balas y no sé qué cuentos y que no sé qué otro. Es que a las que van a desarmar va a ser a mí, porque a esos delincuentes les vale 3 pepinos lo que diga la ley. Y no tienen UCIs y lanzagranadas, pues. Y no tienen de tierra a cielo. Ahí les quitaron uno. Que parecía que yo estaba viendo imágenes de Irak. Dije yo, ¿qué es esto? Con un asunto que lanzaba granadas de tierra a aire para los helicópteros. Dice que les sobrevuelan para buscarles la droga. Oiga bien. ¿Usted cree que a eso les importa la ley que nosotros hacemos diciendo que no deben de andar armados? ¿O será que me están desarmando a mí, verdad? ¿Por qué a mí me gusta andar armada en Honduras? Porque no tengo paz, señores. Es por eso. Es porque yo no sé, al salir de mi casa, si yo voy a regresar en la noche. Yo no sé. ¿Usted sabe si usted va a regresar en la noche? La mayoría de los hondureños le van a contestar no sé. No, abogada, es que puede ser un loco, es que puede ser que fuego cruzado, es que puede ser que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Tantas cosas puede ser aquí en Honduras. Y a mí me dicen, ¿qué es lo que a usted le hace falta de vivir en Estados Unidos? Y yo usualmente les digo, que yo puedo salir a las 3 de la mañana. Yo también fui alumna. Cuando estaba en Estados Unidos, mi primer año estando allá, yo fui alumna. Entonces yo me quedaba haciendo mis proyectos hasta tarde. A veces me daban las 2 de la mañana. Tenía hambre, no había comido nada. ¿Saben qué hacía? A las 2 de la mañana en la capital, en Washington, donde se supone que es uno de los lugares más peligrosos de Estados Unidos. Uno de los más peligrosos. 2 de la mañana yo salí y caminaba 3 cuadras al Burger King. Me compraba una hamburguesa y regresaba a mi casa. ¿Usted se atreve a hacer eso? Llega sin tenis a la casa, llega sin la hamburguesa a la casa. Ni llega a Burger King, ¿verdad? O no llega porque ni lo llega, secuestran. correcto, Eso dice le Jaime, ni llega a Burger King. Deje de inventar, abogada, que ni va a llegar a Burger King. O sea, ese tipo de cosas es lo que a mí me hace falta de vivir en Estados Unidos. El resto, yo amo Honduras. Si por mí me trajeran la seguridad que hay allá para acá, yo sería feliz. Pero no existe. Por eso es que yo siento la necesidad de andar armada. Yo necesitaba andar armada en Estados Unidos. Honestamente, eso lo digo, no sentía la necesidad. Y me metí al metro, ya después cuando empecé a trabajar y salía a las 2, 3 de la mañana de Naciones Unidas, tenía que caminar esas avenidas grandotas de Nueva York para llegar al metro. Me montaba al metro, salía del otro lado del río, tenía que caminar 3 a 5 cuadras, dependiendo de cuál era la ruta que tomaba, para llegar a mi casa y nada me pasó. Ustedes nunca, nada me pasó. Ok, miento. Un día un albañil me silbó y me dijo que qué bonita. Eso es lo que me pasó. Pero eso me pasa, solo tengo que bajarme del carro en Comayagüela, ¿va? Para que me pase algo así. Y que yo sepa, eso a mí no me ofende. A mí, ¿verdad? Que me digan, que me silben y me digan bonita, a mí no me ofende. Le iba a decir, abogada. Le iba a hacer un par de disparos en los pies para que... Sí, entonces ese tipo de cosas, se los digo en serio, me pasó una vez que me silbó un albañil y me dijo no sé qué, y otra mujer le pegó un grito y le dijo, deja de ser tan inconsiderado, no sé qué, y la volteó a ver y le digo, va, que a vos nunca te han silbado, así le dije, porque obviamente, segurísimo que nunca le habían silbado, porque no sabe lo bonito que se siente que a uno le silben, así le dije, me dice, no, pues que no sé qué, que las mujeres y que al poder y no se cae, que no nos respetan, y yo, más cuando uno se siente feo, uno se va a dar una caminadita por Comayagüela y de todo le dicen y uno sale sintiéndose bonito, no me digan que no. Entonces déjense de papadas, les digo yo, dejen de hablar tonteras, que a uno le gusta que le digan que uno es bonito. Buena terapia. Hombre, sí es cierto, a quien no le gusta que le digan, uy, qué guapo que te ves hoy, Jairo, a todo el mundo le gusta, dejen de inventar que no le gusta. Entonces en Honduras no tenemos
una estabilidad. ¿Por qué? Pues no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos seguridad. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener, la seguridad, no la tenemos. Dígame, Imani. Quien anda en depresión, esté triste, desconsolado, etcétera, solo tiene que ir como a mi abuela para que le levante los ánimos prácticamente. No, yo le digo en serio, le digo en serio. Una mujer que a usted le diga que no le gusta que le sirvan, una de dos cosas, o le está mintiendo o es que está bien loca. Así se los digo en serio. ¿Será que nunca le han silbado? Así les digo yo. Nunca le han silbado, porque uno sabe que se siente bonita. Pues, ay, no, qué chuma, que no sé qué, pero por dentro no se siente bonito. No me digan que no, porque yo soy mujer y a mí me han silbado. Entonces, esas cosas hacen que nosotros no tengamos estabilidad. Y la pregunta del millón es, ¿y qué lugar tiene estabilidad? O sea, ¿dónde yo puedo encontrar este lugar donde hay estabilidad? Y la respuesta es que puede ser que tengan estabilidad en ciertas cosas, pero no la tienen en todo. Ejemplo, yo les estaba diciendo, en Estados Unidos yo me sentía cómoda entrando a un metro a las 2, 3 de la mañana. Se ponía a silbar ahí un loquito por allá cantando una canción. Después habían otras mujeres que vendían chucherías por allá. A mí no me pasó nada, nunca, se los digo en serio, nunca me pasó nada. De todos los años que yo estuve ahí, nunca me pasó nada. Pero a mí me daría miedo meter a mi hijo a la escuela en Estados Unidos, porque ustedes saben la calidad de locos que hay allá, que van y cogen un arma y matan un montón de niños. Eso no es tener una estabilidad desde el punto de vista de seguridad de los menores de edad. Y eso, al menos aquí en Honduras, nosotros no lo hemos vivido de manera recurrente de que se metan en una escuela a matar niños. Lo hemos vivido como excepción, como algo que puede suceder. Y usualmente matan al profesor, no matan al niño, ¿verdad? O sea, eso es lo que hemos visto, que entran y matan al profesor, no es a los niños que matan. Entonces, no vivimos ese nivel de loquera de que yo literal, me voy a loquear y voy a matar 20, 30, 40 niños. Eso no lo vivimos. Estabilidad mental, por ejemplo, existe en Estados Unidos una inestabilidad mental bastante grande que lo llevan a hacer ciertas situaciones como esa. Entonces, que yo me sienta personalmente segura no necesariamente significa que yo me atreva a tener un hijo allá y meterlo a una escuela allá. Me daría miedo, se los digo muy en serio. Adivinen qué, mi nieto, ya sé, mi nietastro, pero mi nieto, que lo quiero como ustedes no tienen idea, va a una escuela, pero a la escuela donde él va es escuela de personas que son militares, o sea, de los hijos de los militares. Entonces está adentro de una base militar. Entonces ahí no, ni me preocupo, yo así como así, que vaya a la escuela. ¿Quién se va a atrever a meterse, verdad, ahí a hacer alguna cosa? Pero si estuviera yendo a una escuela pública normal, yo tendría miedo, se los digo en serio. Yo le diría, busquemos una solución, hagamos algo para que le pongan guardia a esa escuela, porque me daría miedo, se los digo en serio. Mucho miedo de que él esté en esta escuela y que entre un loco a hacer lo que él quiera. Entonces puede ser que tengan estabilidad desde el punto de vista de seguridad en general. Díganme. Fíjese que hay un estudio sobre las personas que han cometido todo ese tipo de loqueras. En realidad, casi el 80% son niños que han sido víctimas de bullying en las escuelas. El gran 80% son niños vulnerados en sus derechos, pues, y terminan haciendo eso para vengarse y muchas veces por eso hasta ellos mismos se suicidan. Fíjense que es muy interesante esto que nos dice. Ejemplo, el primer caso que nosotros conocimos de niños que entraban a matar a otros niños, en la escuela de Columbine, que está en Colorado, a donde vive mi nieto. Parece que les digo, ¿verdad? No es broma, es ahí mismo donde vive mi nieto, en Colorado, pero vive en otra ciudad, pero aún así es el mismo estado, ¿verdad? Era así porque les hacían bullying, pero hay algo bien interesante. En el 90% de los casos, esos niños vienen de hogares desintegrados. O sea que también no existe estabilidad en la familia. Y eso nosotros lo vivimos aquí en Honduras también. Yo no estoy diciendo de que el hecho de que usted sea madre soltera o padre soltero significa de que su hijo va a ser un delincuente. Pero de los estudios que nosotros conocemos acerca de los maras y las pandillas, ellos no tienen una familia integrada. Mire qué interesante, no estamos diciendo que todos los niños que vienen de hogares desintegrados van a ser mareros, pandilleros y, o sea, asesinos.
pero sí todos los que tienen esas características, el 90% vienen de hogares desintegrados. O sea que tenemos que hacer un análisis también acerca de la inestabilidad en la familia y los roles que tanto nos quieren decir de que no es importante el papá, no es importante la mamá, ahí está la abuela, ahí está el abuelo, ahí está el tío, ahí está la tía. No, no son lo mismo. El tío no es igual, la tía no es igual, el abuelo mucho menos, ¿verdad? Los abuelos cómo son con los niños, ustedes me dirán, los que tienen hijos, si será lo mismo Jairo al papá de Jairo con los hijos. Dice Jairo que no, desde ya lo veo diciendo que no, liso con la cara, liso. No, definitivamente que no, ¿verdad? Los Mira. abuelos son alcahuetísimos. Sí. Dígame, Dani. Wow. Es que en realidad que nosotros carecemos hasta las personas de estas personas que usted dice de desintegración familiar, hasta carecen de educación sexual, porque si usted mira, hay personas que están en la calle pidiendo dinero, que tienen hasta cinco niños que son de la misma persona en la calle. Entonces esas personas son acogidas por estas estructuras, pues, ¿verdad? Porque le brindan esa hoguera de protección. Pues obviamente ellos son vulnerables, pues. Sí, es que, miren, si a ustedes les interesa realmente las cuestiones de la familia, tienen un impacto en la sociedad que nosotros deberíamos de estudiar para crear leyes y para crear políticas públicas. Existe un metaestudio. Un metaestudio significa yo cojo estudios que alguien más hizo, tienen que ser más de 30 y yo los integro a mi estudio. Eso es un metaestudio. Es un metaestudio estadístico que lo realizó un catedrático sociólogo, no es abogado, es sociólogo de los Estados Unidos de América, que hizo el estudio basado en Canadá, Estados Unidos y México. O sea, 3 lugares que son bastante distintos. En Canadá se habla francés, en Estados Unidos se habla inglés, en México se habla español. Solo con eso ya tenemos una gran pequeña diferencia. Analizó las estructuras familiares para saber qué era lo que daban los mejores indicadores. ¿Quién fumaba marihuana, por ejemplo? ¿Quién cometía más delitos? ¿Quién era arrestado más? ¿Quién era condenado más veces por los arrestos? ¿Quién era sujeto o había sufrido violencia o violaciones sexuales en su niñez? Hace este estudio, tiene varios indicadores. El señor se llama Mark Regnerus. Les voy a mandar el hipervínculo si les interesa al chat. Y nos damos cuenta de algo bien especial. En absolutamente todo, menos en un indicador, gana la familia biológica nuclear, o sea, mamá y papá en casa. Solo hay un indicador donde nos gana alguien de la familia nuclear biológica en casa, y es la familia adoptiva en cuestiones de educación. Ese es el único indicador donde gana alguien más. Pero si usted se pone a pensar, para que usted pueda adoptar, tiene que presentar los estados financieros. Tiene que presentar a qué escuela va a meter al niño. Tiene que enviar las calificaciones del niño por cierto tiempo al juzgado de familia para comprobar que ese niño está en la escuela. O sea que si usted está invirtiendo tanto dinero en ese niño, usualmente usted lo va a meter a la escuela y va a ser un éxito ese niño en cuestiones académicas. Ese es el único indicador en donde nos gana otro tipo de familia. El único. En todo lo demás, gana la familia nuclear biológica. Que si hacen drogas, que si los meten presos, de que si son condenados, de que si han sido víctimas de violación sexual, que si son promiscuos. Inclusive en eso también gana la familia biológica nuclear, la promiscuidad. Entonces es súper interesante ese estudio porque nos abre los ojos a que no es cierto de que usted no necesita tener esa familia en casa. Sí es cierto, sí la necesita. Claro que la necesita. Entonces, ahí le voy a mandar el vínculo para que ustedes lo miren, pero la realidad de las cosas es que no existe ningún estado que tiene estabilidad completa. Eso no existe. En ciertos estados no hay estabilidad económica, en ciertos estados no hay estabilidad educativa, en ciertos estados no hay una estabilidad religiosa, hay pugnas entre religiones. Solo miren lo que está pasando en Israel. O sea, en Israel hay 3 religiones que dicen que Belén es de los 3 y que hay que explotarse uno a la otra, y hasta quemaron la iglesia de la Natividad hace poquito. O sea que no hay estabilidad religiosa. Dígame, Jairo.
Bueno, en primer lugar, abogada, la compañera Dalila me dijo que le excusara en la clase, que no iba a poder ingresar hoy. Sí, no hay problema. Yo sé que están teniendo problemas de energía. Jairo. Oh, se cayó Jairo. Bueno, muchachos, entonces les recuerdo, la paz ha tenido una evolución. Primero era un tratado que yo firmaba con Roma, luego era un periodo donde no había guerra y hoy lo consideramos un periodo de estabilidad. Y ese ningún estado lo ha alcanzado, porque siempre tenemos una falencia en alguna parte, ¿sí? Jairo ha regresado, se quedó friseado. Me dijo que Dalila dijo de que no podía ingresar y luego me quería decir otra cosa. Ok, no me escuchó. Ok, muy bien, abogada. Sí, bueno, ok. Sí, lo que le decía es, bueno, en este minuto que hace falta para que termine la clase, sí, la compañera Dalila me escribió para que para solicitarle que le excusara. No pudo presentarse a la clase hoy. Creo que queda claro ese punto tercero o ese inciso 2 que dice ahora, periodo de estabilidad. Acaba de decir usted que ningún estado ha alcanzado la estabilidad. Sí, mi pregunta era entonces, ¿cuáles son esos factores o esos elementos, esos indicadores de estabilidad que tenemos en Honduras? Ok, existen indicadores que son internacionales y existen indicadores que son nacionales o republicanos. Los indicadores que son internacionales son los más importantes porque eso nos mide con nosotros 193 estados que están en Naciones Unidas. Y esos indicadores en este momento se llaman Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así se llaman. Esos son los indicadores. Ok, perfecto. Entonces, les recuerdo, mañana empezamos con 5 minutitos aproximadamente donde platicamos sobre la diapositiva del día de hoy y luego hablaremos acerca de cuáles son esos métodos de uso de la paz. Les deseo buenas noches. Buenas noches, abogada. Igualmente, buenas noches. Buenas noches, compañeros.